Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 4 de diciembre de 2018, por lo que solicito al secretario ejecutivo sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Pido a los presentes ponernos de pie, por favor. Al existir el quórum, siendo las 15 horas con 1 minuto, el día de hoy, 14 de diciembre del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Vasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con todo gusto, comisionado presidente, doy lectura al orden del día de la sesión ordinaria número 47. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto 2, instalación de la sesión. Punto 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto 4, lectura y aprobación en su caso de la correspondencia recibida a través del oficio ITAIP/DCP/444/2018. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2018. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de denuncia número DI/001/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de denuncia número DI/004/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 996/2018, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 1062, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 1107/2018, promovido en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de denuncia número DI/002/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de denuncia número DI/005/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1057/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1084/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1087, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1112/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1178/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1205/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de denuncia número DI/003/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 1013/2018, promovido en contra de la Secretaría Particular. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número 1073/2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número
1079-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 1082-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 1091-2018, promovido en contra de la Universidad Politécnica Mesoamericana. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso revisión número 1116-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas. Como punto 9, análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para la firma del convenio general entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Como punto 10, asuntos generales. Y como punto 11, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día antes señalado por el comisionado presidente. Quienes estén sirvan a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el cuarto, el cual se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, misma que solicito de lectura al secretario ejecutivo. Con todo gusto, comisionado presidente. A través del oficio ITAIP, /DCP, /444, /2018, se solicitó incluir en la orden del día de la sesión de pleno copia simple del oficio SS/UT, /1016, /2018, y doy lectura. Por instrucciones del doctor Rommel Franz Serna Líder, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, de manera respetuosa y atenta comparezco ante este órgano garante para efectos de exponer lo siguiente: que para lo debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en el título 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en concordancia con las políticas para la distribución y competencias y responsabilidades para la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, previstas en el numeral 10 de los lineamientos técnicos generales aplicables y derivado del oficio ITAIP /UV /072 /2018, en el que se remitió dictamen de verificación número DVO /031 /2018, con número de expediente ITAIP /UVOT /019 /2018. Al respecto, se cumple con informar que esta dependencia llevó a cabo las acciones de cumplimiento tal y como se acredita con las minutas que corren agregadas al presente oficio en original y copia simple para su objeto en caso de ser necesario, en las que se detallan las acciones determinantes para la atención de las observaciones realizadas por la Unidad de Verificación de Obligaciones de Transparencia del órgano garante, en el que además obran los nombres y firmas de los servidores públicos responsables de actualizar las obligaciones de transparencia y otorgar la solventación respectiva, dentro del ámbito de su competencia legal y administrativa. Sin que sea óbice lo anteexpuesto, es de indicarse que la Unidad de Transparencia siempre ha trabajado de manera conjunta con las áreas para la carga y actualización de la información de las obligaciones de transparencia, verificando en la medida de lo posible que éstas cumplan con los criterios sustantivos de contenido como objetivos, actualización, confiabilidad y de formato. Asimismo, se solicita considere no aplicables para estas secretarías las fracciones siguientes: 23, incisos A, B y C, artículo 76, así como el artículo 77, fracciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, toda vez que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, este sujeto obligado no tiene atribuciones que le permitan generar, obtener, adquirir, transformar, crear, administrar o poseer este tipo de información. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 16, 26, fracción tercera, 27, 29 y 29 bis
de la Ley Orgánica en mención y numeral 34 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus municipios, esta información es competencia de la Coordinación General de Comunicación y Relaciones Públicas, como de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, respectivamente. Sin otro particular, recibo un cordial saludo y atento, quedando a todo tiempo a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Si alguien desea manifestar algo con relación a... Bueno, pues aquí le instruiría al secretario ejecutivo para que encabezara usted los trabajos, se llevará a cabo un análisis de lo que está señalando el secretario de Salud en torno a las obligaciones de transparencia, para que se verifique qué es lo que le corresponde estrictamente hablando en base a lo que él está señalando de la tabla de aplicabilidad que nosotros tenemos y lo que señala la propia ley. Con todo gusto, comisionado presidente. Continúe usted con el desarrollo de este mismo punto del orden del día. Continuamos con el punto 5 de la orden del día. Ok. ¿No hay otro oficio? No. Muy Son bien. los dos. Ahí referencié donde usted me lo envía y el oficio que manda la Secretaría de Salud. Oh, muy bien. Sí. Es que había otro de que me llegó de Cárdenas. A ver, un segundo. De Cárdenas, Tabasco, pero... En el orden del día está enumerado la suscripción de un convenio, Sí. pero el comisionado nos informa que fue mediante un oficio. Entonces debería de versar en el punto de la correspondencia recibida el oficio respectivo. Ok, correcto. Pues aquí lo tengo y con todo gusto le puedo dar lectura. Sí, por favor. Ok. Por medio de la presente me permito solicitar a su honorable institución un convenio de colaboración para la creación del sistema de obligaciones de transparencia del municipio de Cárdenas, Tabasco. Todo esto para garantizar el cumplimiento y promover actividades tendientes a garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los particulares, la promoción y cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y ejercicios locales de gobierno abierto. En base a lo anterior, que solicito al Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública proporcione al Ayuntamiento de Cárdenas una herramienta tecnológica de su autoría, software, para los efectos de que ésta pueda utilizarlo para poner a disposición del público de manera remota en su portal de Internet, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que conforme a los artículos 76 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco le correspondan publicar, así como facilite el acompañamiento institucional correspondiente, facilitando los enlaces que se determinen para ello, las capacitaciones, actualizaciones y apoyo técnico necesario para su correcta puesta en marcha. Sin más que agregar, me despido enviando un cordial saludo. Atentamente, el C. Armando Beltrán Tenorio, presidente municipal de Cárdenas. Muchas gracias. Mire, este software ya se ha también proporcionado a otras instituciones, sujetos obligados, para que puedan cumplir con sus obligaciones de transparencia. En este sentido, si alguien desea hacer algún comentario con relación al tema, pues yo creo o que lo sería en sometemos. relación cuando toquemos el punto del convenio, ¿no? Ok, Podría ser Sí, el porque ya hay momento. antecedentes con el Ayuntamiento Centro, Emiliano Zapata y ahora sería Cárdenas, ¿no? Tenosique. en ese sentido, lo someteríamos a aprobación. No, ahorita nada más la correspondencia para efectos que haga el dictamen. Y en el punto que sigue, que es el convenio, ya entonces meteríamos a Ok, votación. muy bien. Entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, el quinto, que tiene que ver con el orden del día de la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria que fue celebrada el día 11 de diciembre de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno las propuestas de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre del presente año con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 5 proyectos de resolución. E iniciamos con 2 proyectos concernientes a denuncias formuladas por un particular respecto al incumplimiento de las obligaciones de transparencia de sus respectivos portales de transparencia y del sistema de portales de obligaciones de transparencia de la plataforma nacional del mismo nombre. La primera denuncia, que por turno me correspondió a la ponencia primera, es la denuncia número 1, 2018, que fue interpuesta en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. A este sujeto obligado, el particular señaló que no cumplió con las obligaciones que están descritas en el artículo 76, fracciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, inciso B, 22, 23, 27, 28, inciso A y incisos A y B, 29, 31, incisos A, B y C, 32, 33, 39, 48, 49, inciso C, incisos C y D y 45. Okay. Respecto al artículo 78, se dolió que no se publicó información de las fracciones 1, 2, 7, 9, 10, 14. Del 88, fracciones 1, 2 y 3. Y del 89, todo el numeral. Asimismo, manifestó que también se inconformaba respecto del incumplimiento de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, entre los que se encontraba el hecho de que no tuviera constituido un comité de transparencia. Bien, seguido el procedimiento, conforme a los lineamientos que en la materia este instituto emitió, que se refiere precisamente a los lineamientos en materia de cumplimiento de denuncias y de verificaciones oficiosas, se requirió al sujeto obligado un informe respecto de la denuncia hecha en su contra, y de igual manera se le solicitó al personal de la unidad de verificación que realizara el reporte de verificación correspondiente. Así las cosas, procedimos a elaborar el estudio correspondiente de lo que existe en el sumario. En primer lugar, advertimos que de acuerdo al reporte de verificación elaborado por el personal de la unidad de verificación del mismo nombre, después de una revisión tanto al POT, que es el portal de obligaciones de transparencia, como al CIPOT, que es el sistema de obligaciones de transparencia que está contenido en la plataforma nacional, se advirtió que en este caso el Ayuntamiento de Tenosique publicó información en el POT, y esta información de su revisión por cada uno de los criterios que implican el cumplimiento de estas obligaciones, se advirtió que existe información contenida, que algunos casos reúnen los criterios que marcan los formatos, porque viene fecha de actualización, criterios adjetivos de actualización, de vigencia, hay información precisa. Sin embargo, la información no está contenida en los formatos que el Sistema Nacional de Transparencia aprobó en sesión plenaria. Hemos dicho, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y que retoma nuestra ley local, que el Sistema Nacional es una instancia precisamente nacional que tiene bajo su encomienda regular la forma en que los sujetos obligados tienen que publicar información relacionada con las obligaciones de transparencia. Ello con el fin de uniformar en todo el país la manera en que se debe visualizar las obligaciones de transparencia. Lo hemos dicho desde el inicio de este pleno, que la intención de la ley, de esta novedad de la ley, es que la información que publique Sinaloa coincida con la que tiene Yucatán. Que la información que publicite Baja California sea sea idéntica a la de Guerrero. Esa es la intención, el espíritu de crear formatos, que exista uniformidad.
Y aquí el sujeto obligado, de manera sui generis, creó sus propios formatos, que si bien en algunos rubros atienden los requerimientos de los criterios, no es así en la totalidad y principalmente no atiende el mandamiento de que debe ser en los formatos autorizados por la norma, por la ley general que mandata al Sistema Nacional crearlos. En ese tenor, pues conforme al artículo 68 de la ley, se tiene por no cumpliendo debidamente con estas obligaciones de transparencia. Entramos al análisis de lo proporcionado porque al margen de que no está conforme a los formatos, sí es imperativo saber qué fue lo que publicó. Y advertimos que no contiene ningún dato de naturaleza restrictiva, es decir, que esté bajo alguna causal de reserva o algún dato de confidencialidad. Lo que se publicó es netamente público. En ese sentido no hay problema con la información difundida. Sin embargo, no es suficiente para que en el proyecto se le conceda eficacia jurídica a lo publicado. Y entrando ya al detalle, en la conclusión, porque fue un estudio extenso, de hecho se tuvo que realizar todo un cuadro comparativo de todo lo publicado y que se adjunta como anexo a la resolución, porque si no sería una resolución muy extensa, se concluyó en lo siguiente. La denuncia abarca 3 trimestres, del 1 de enero al 30 de septiembre. De acuerdo a la propia norma, se señala que las obligaciones de transparencia deberán actualizarse trimestralmente, de enero a marzo, de abril a mayo y de julio a septiembre. Los lineamientos disponen, en la materia para el cumplimiento de las obligaciones, que los sujetos obligados dispondrán de un mes de 30 días naturales después de vencido el trimestre para actualizar la información. Entonces tenemos que en primer trimestre, segundo trimestre, esa información que debería estar publicada. Y el último trimestre, que me refiero al tercero, el plazo para cumplir sería en el mes de octubre. El particular interpuso la denuncia a principios de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Que no había concluido, lógicamente, el plazo para poder dar cumplimiento a la actualización del tercer trimestre. Por lo tanto, por lo que se refiere a la denuncia del tercer trimestre, es una denuncia infundada, toda vez que no había fenecido el plazo de actualización que tenía el sujeto obligado para ello. Respecto a los trimestres, primero y segundo, en el estudio que se presenta en el proyecto, analizamos primer trimestre y segundo trimestre y nos fuimos por cada una de las fracciones invocadas por el particular. Por el portal POT y por el portal CIPOT. Y así concluimos que se declara fundada, se propone este resolutivo, respecto a los 2 portales, por incumplimiento a las fracciones del artículo 76, identificadas con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, inciso B, 22, 23, 27, 28, incisos A y B, 29, 32, 33, 39, 48 y 45. Asimismo, es fundada la denuncia por lo que se refiere al artículo 78, fracciones 1, 2, 7, 9, 10 y 14. De igual forma, por lo que respecta al artículo 88, inciso 1b. Es infundada por lo que respecta a las disposiciones contenidas en el artículo 76, fracción 31, inciso C, del mismo artículo, la fracción 49, inciso D, y aquí la razón estriba en que esos incisos no existen, no aparecen registrados en los lineamientos, y por lo tanto, al no existir disposición, pues evidentemente no existe el imperativo de que el sujeto obligado publicite determinada información. Seguramente fue un error del particular al momento, pero bueno, así está la denuncia y tenemos que ver un pronunciamiento de la autoridad. Respecto del artículo 88 también se declaró infundada el formato 1A, porque de acuerdo a la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado no le corresponde actualizar ese formato. Por lo tanto, también se declara infundada esa porción. Y respecto al artículo 89, de su lectura no se advierte que existe el imperativo de publicar determinada información, inclusive no existe formato alguno. Ok. Y como conclusión también, respecto al tercer trimestre, pues es infundada la denuncia, porque como ya comenté desde el inicio, el plazo para su publicación no había fenecido y por lo tanto
el sujeto obligado todavía estaba en tiempo, por así decirlo, de cumplir con esta obligación. En ese tenor, pues evidentemente podemos decir que en suma la denuncia es parcialmente fundada y en el proyecto se le hace saber al sujeto obligado la manera y los términos en que deberá tomar en consideración para efectos de dar cabal cumplimiento a esta denuncia, a este expediente. El 1B sí le aplicaba, pero no... El 1A, perdón. Pero no entregó nada. El El 1B es, sí le aplica, pero no tiene información, Exacto. es fundada. fundada. Y es infundada el 1A del Exacto. artículo 88. Ajá, sí. Exacto. ¿Me permite la palabra? Sí, por favor, comisionada Leida, tiene el uso de la voz. Sí, sobre todo estas denuncias, y comento, por supuesto que estoy de acuerdo con el proyecto, es importante decir que las 3 ponencias estamos resolviendo y la queja versa sobre lo mismo, Sí. Son los mismos supuestos. los mismos supuestos. Entonces, Lo que cambia es el sujeto obligado. el sujeto obligado, nada más aquí para precisar que en el caso del artículo 89, es importante que tanto para nosotros como para los que somos sujetos obligados tengamos claridad que las obligaciones de transparencia versa precisamente en la tabla de aplicabilidad. Esa es la génesis. Ahí está contemplado cada una de las obligaciones que tiene el sujeto obligado en el uso de sus atribuciones y funciones. Claro. No podemos ir más de lo que la ley contempla por el principio de legalidad. Entonces, ellos tienen nada más la obligación de lo que está en su tabla de aplicabilidad. Lo demás podría ser información de manera proactiva, que también tiene un procedimiento que se tiene que seguir, pero esa es otra historia. Por lo tanto, por supuesto que estoy de acuerdo con el proyecto presentado. Y me parece muy relevante lo que acaba de comentar, comisionada. La base de actuación de todo sujeto obligado para el cumplimiento de una obligación de transparencia es la tabla de aplicabilidad, porque ahí se señala cuál es el imperativo que tiene el ente público para publicar información. Valga la redundancia, pero así es. Se señala con claridad qué fracciones de qué artículo tiene que publicar la información. Y esa debe ser la base. Y además digo, es reiterar, pero me vino a la mente porque me acordé que hubo un procedimiento. Recordemos que nosotros mandamos la tabla a los sujetos obligados y ellos hicieron una revisión de acuerdo a su marco jurídico competencial y algunos dijeron, esto no me aplica, esto sí me aplica. Sin embargo, el órgano garante, Lo revisó. como intérprete de la norma, revisó y dijo, esto sí te aplica, aunque tú me digas que no. Conforme a tu marco jurídico. Así es. Entonces, todos sabemos, solamente podemos, volver a la redundancia, la obligación de publicar lo que está en la tabla, lo que no está en la tabla, pues no. Aunque la gente diga, denuncio que este no publicó tal cosa. Si no me lo dice la norma, no tengo ninguna obligación legal. Muy bien, totalmente de acuerdo. La segunda denuncia que presento, el segundo proyecto que presento de una denuncia es la número 4. Como bien lo señaló la comisionada Leida, son los mismos supuestos de los que se duele el particular, con la diferencia de que el sujeto es en contra de Jalpa de Méndez, con la diferencia de que el sujeto obligado no publicó nada. Nada, aparece en construcción su portal de transparencia y en el CIPOT, que está alojado en la Plataforma Nacional de Transparencia, no hay registro alguno de que hubiera publicitado información. Igual se hizo el mismo procedimiento que en el caso de la primera denuncia y la conclusión que se llegó en los mismos términos que en la denuncia 01. Terminando con las denuncias, empezamos con los recursos de revisión. El recurso 996-2018 fue interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno. A este sujeto obligado se le requirió versión pública de la factura del dron adquirido este año por el Gobierno del Estado de Tabasco, así como de todo el expediente de la compra realizada que incluya contrato, orden de pago, etcétera. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad parcial en el que hizo entrega de 2 facturas, porque abarcan de 2 pagos de un dron en versión pública, y se sustentó para emitir la disponibilidad parcial en un acuerdo de reserva identificado con un acuerdo del Comité de Transparencia identificado con el número 187 y con un acuerdo de reserva, confidencialidad, parcialidad
es un híbrido, 211-2018. El particular se inconformó, no estuvo de acuerdo con esta respuesta y procedimos al análisis de lo que existe en el sumario. Recordaremos que en sesión ordinaria realizada el 12 de noviembre de este año, la ponencia segunda emitió un proyecto que fue aprobado por este mismo pleno, en donde solicitaron información similar relacionada con el dron. Las especificaciones del dron versa más o menos la solicitud. Y la respuesta que otorgó el sujeto obligado en ese entonces fue un acuerdo de negativa total. Se sustentó para ello en un acuerdo de reserva que el comité aprobó y lo identificó bajo el número 187/2017. Ese acuerdo de reserva fue revocado en ese entonces por este pleno y se mandató por la elaboración de uno nuevo en atención a que no se encontraba debidamente motivado y fundamentado. Se citaron causales de reserva que no fueron motivadas conforme a los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. La prueba del daño, evidentemente, al no haberse acreditado la totalidad de las causales invocadas, porque fueron 5 causales que se invocaron, evidentemente la prueba del daño no tenía el sustento suficiente legal para poder convalidar esa actuación. Por ello se revocó esa determinación del comité y esa resolución se trae para mejor proveer, como un hecho público y notorio, se trae para mejor proveer en esta misma. En el estudio se le hace saber al sujeto obligado que la restricción de reserva, al no tener vida jurídica con motivo de la resolución emitida por este pleno, pues lógicamente el sustento para reservarlo pues ya no existe. Segundo, el acuerdo de confidencialidad que también realizó el Comité de Transparencia y que está identificado con el número 211, dentro de su estructura se sustenta en ese mismo 187, que ya no tiene vida jurídica. Pero además se señala en ese acuerdo 211 que se entrega en versión pública, lo cual no resulta congruente, en atención que el 187 reserva de manera total y en ese 211 lo utilizan para hacer reserva parcial. Entonces, evidentemente, todo ello no permite convalidar la actuación del sujeto obligado y por ello se revoca la determinación emitida por el Comité de Transparencia y en el proyecto se le hace saber de qué manera deberá dar cabal cumplimiento al pedimento de información. El siguiente recurso es un recurso que implicó estudio y me pareció bien, me parece interesante que se presenten este tipo de solicitudes. En el recurso 1062-2018 se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente. 3 puntos. Listado de obras particulares mayores a 60 metros cuadrados. Número de las licencias del director responsable de obra, ya que no es un dato personal lo que solicito. 3. Carta de asignación del Colegio de Ingenieros Civiles de cada obra particular. El sujeto obligado turnó el pedimento informativo al área correspondiente, que es la dirección de obras precisamente, y esta dirección, a través del titular, señaló de que lo requerido era información confidencial porque no se trata de una obra pública, sino se trata de obras particulares en donde no existe recurso público y por lo tanto no podía entregar la información. Es más, elaboró un cuadrito exprofeso, pero todo lo puso testado. Nada más alcanzan a ver los títulos de las columnas, pero todo está atestado. Anexó la asignación del Colegio de Ingenieros para los directores responsables de obra, todo testado, todo está en negro, ¿no? Todo, no se alcanza a ver nada, inclusive puro, gastaron más en tinta, yo creo, en poner todo en negro, las hojas totalmente en negro, ¿no? Protegieron bien. Protegieron no conforme a los lineamientos, vale la pena señalar. Bien. Procedimos a analizar el asunto. En toda resolución que se presenta al Pleno, analizamos en primer término la naturaleza de la información para poder decidir cuál fue la actuación del sujeto obligado. Y en este caso no fue la excepción. Advertimos que precisamente esta información que requirió el particular deriva
de un trámite que presta el municipio a cualquier persona que desee realizar una construcción en su territorio. Establece una serie de requisitos de tipo personal, en donde un particular acude, realiza el pago correspondiente para recibir la autorización de la autoridad municipal que le permita, pues, construir, modificar, derrumbar, anexar, una serie de acciones tendientes relacionadas con la construcción. Esta solicitud de licencia de construcción y la expedición del acta que constituye el acto de autoridad del sujeto obligado es información que está vinculada con una obligación de transparencia específica, precisamente la que está contenida en el artículo 78 de la Ley de Transparencia, específicamente la identificada con la fracción sexta, que la letra dice: además de lo previsto en el artículo 76, los ayuntamientos deberán informar lo siguiente: la información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales. Los lineamientos en materia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia detalla con claridad qué información deberá contener estos formatos. Así tenemos que respecto a las licencias de construcción, los sujetos obligados, ayuntamientos, deberán incluir los siguientes datos: el ejercicio, el periodo que se informa, el listado de las licencias de construcción autorizadas, objeto de las licencias de construcción, nombre o denominación de la persona física o moral que solicita la licencia, el domicilio donde se solicita la licencia de construcción, el hipervínculo a la solicitud de licencia, el periodo de vigencia señalando inicio y término en el formato día, mes y año, especificar los bienes o servicios o recursos públicos que aprovechará el titular o en su caso señalar que no hay aprovechamiento alguno, hipervínculo a los documentos que presentó el particular para la solicitud de la licencia. Bien. Hemos dicho también en sesiones pasadas que este derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto. Como contrapeso tenemos el derecho a la protección de datos personales, aunque debemos recordar que es más antiguo el derecho de acceso a la información que el de datos personales. Así tenemos que en nuestro país, desde el 2002, está en vigor este derecho. En materia de datos personales, apenas el año pasado acaban de expedirse la ley general y a los 8 meses nuestra ley local en materia de datos personales. Y un punto interesante de esta ley local de protección de datos personales, en su transitorio tercero dispone que se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que contravengan lo dispuesto por la presente ley. Traigo a colación este dato porque evidentemente dentro del contenido de la licencia hay datos que siguen conservando la restricción de ser confidenciales. El hecho de que una persona física acuda ante un sujeto obligado, ayuntamiento, a realizar un trámite, en este caso una licencia de construcción, no significa que por ese solo hecho y por la emisión del acto de autoridad, toda la información allí contenida tiene que ser proporcionada. Sigue conservando el estatus de mantener el derecho de la privacidad de las personas. Y en ese tenor, con este panorama, procedimos a analizar cada uno de los puntos que contiene una licencia de construcción. Así, advertimos en primer lugar que debamos a respetar lo que mandatan los lineamientos de los puntos que deben ser públicos. Los demás datos que no están descritos en los lineamientos y que se encuentran contenidos en la licencia de construcción seguirán manteniendo el estatus de ser confidencial y solo será posible su difusión cuando medie el consentimiento informado, expreso, por escrito, del titular de la misma. Pero también quiero aterrizar un poquito más en un dato de relevancia. Como les decía, hay una licencia de construcción, es un formato que ya está previamente establecido. Por lo regular, la totalidad de los ayuntamientos de nuestro estado lo uniformaron
Por lo tanto, hicimos un diagrama de lo que contiene esta licencia y así dividimos que hay datos del solicitante, datos del predio, datos de la escritura y características particulares de la licencia de construcción. Con base en ese diagrama dividimos qué debe entenderse por información pública, qué debe entenderse por información confidencial. Y el primer dato que nos encontramos es el nombre. Es el nombre. La ley de transparencia, cuando dijimos de los requisitos que se debe tener, se alude al nombre de la persona física que solicitó la licencia. No recibe un beneficio público, no recibe un... Al contrario, paga. Paga una contraprestación para efectuar una actividad personal. En ese tenor, el proyecto va encaminado a señalar que aun cuando el lineamiento señala que es información pública, con sustento en esta ley de protección de datos personales, no existe el imperativo de difundirlo si no se tiene el consentimiento del titular de la información. Sustentándonos para ello en la disposición del artículo 3. Muchas veces, y en este caso los lineamientos fueron realizados anterior a la emisión de la ley de datos personales. Y como órganos garantes, considero imperativo que nos pronunciemos sobre este aspecto. Estoy cierta de que hay unos lineamientos que están emitidos por el Sistema Nacional, pero también está el imperativo de proteger la información conforme lo mandata la Ley de Protección de Datos Personales. Si me permite la palabra, presidente. Tiene la palabra, comisionada. Por supuesto, este punto es muy relevante porque evidentemente tenemos unos lineamientos que se aprobó dentro del Sistema Nacional que son parte de las obligaciones de transparencia. Pero también el artículo 1 constitucional habla del principio pro persona. Y aquí este pleno está haciendo una ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Es evidente que si el tercero transitorio de nuestra ley habla que se derogan todas aquellas leyes que se opongan, pues tenemos dos asuntos pendientes. Uno, el trabajo legislativo, que es de otro poder, para poder armonizar los marcos jurídicos respectivos. Y dos, al interior del Sistema Nacional de Transparencia, para que por su conducto presidente se pudiera presentar una propuesta al Sistema Nacional de Transparencia para que se modifique aquellos formatos, porque esos se hicieron para el derecho de acceso a la información y la ley de datos fue posterior, y ahí no se cuidaron esos principios constitucionales que nos dicen que debemos de proteger a la persona. ¿Es cuánto? Sí, hubo una postura por parte nuestra Por lo que hace proveedores. en relación a los formatos cuando se aprobaron, precisamente buscando la protección de datos personales. Este punto de aquí es muy importante y es interesante porque ya hemos tenido algún antecedente, por ejemplo, con la CRAB interbancaria, ¿Sí? donde el propio INAI ordenaba que debía de abrirse y la postura de este pleno fue que debía de clasificarse. Y posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al análisis y optó por la clasificación de la información. Creo que en estos momentos estamos en un escenario similar porque sin lugar a dudas que los lineamientos que están vigentes en las administraciones municipales, que son las encargadas de otorgar las licencias de construcción, no están actualizados ni conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, ni tampoco a los tratados internacionales que rigen en la materia y donde puede haber vulneraciones a los datos personales de los ciudadanos. Por lo que me parece que comparto completamente esta postura del Pleno y haremos llegar al Sistema Nacional como un acuerdo del Pleno que se pueda... Interrumpimos tu presentación. Sí, pero es que es muy importante. Para proceder al acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Para hacerles saber nuestra postura con relación a los formatos en los cuales se abren estos datos que traen información relativa a un derecho humano
de primera generación, como es el derecho humano a la propiedad, y que se abre de una manera arbitraria, porque además en algunos municipios se opera, en otros no opera, varía de un lugar a otro, no hay igual trato, depende del lugar en el que estés, cuando ya tenemos una ley general de protección de datos personales que está rigiendo en todo el territorio nacional, y que si bien es cierto, señala en alguna parte de que pueden abrirse datos personales siempre que una ley lo establezca, también lo es que en los transitorios dice que toda norma que esté con anterioridad aprobada y que lo contradiga, pues queda derogada, ¿no? Está derogada. Entonces, es una cuestión allí de técnica jurídica muy importante y que además como órgano garante que somos de los datos personales, como un derecho humano inherente a la persona, es importante hacerlo saber al Sistema Nacional de Transparencia. Como si es punto de acuerdo, presidente, que se haga la votación. Sí, le pediríamos al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración, tratándose de una postura de este tipo, someta a consideración de este pleno el punto de acuerdo que acabamos de exponer. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de acuerdo antes señalado por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, el proyecto de acuerdo ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Continuamos con su presentación, comisionada Luna. Gracias. Bien, retomando el tema, como les comento, dentro del proyecto se hace un estudio de todos los datos que contiene la licencia de construcción, cuáles son de naturaleza pública, cuáles son de naturaleza confidencial, y se desarrolla todo el procedimiento que debe adoptar el sujeto obligado vía Comité de Transparencia para dar cabal cumplimiento a esta solicitud. Inclusive se le razona lo que mandata los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información a efecto de atender en sus términos este derecho a saber del particular. Por todo ello se revoca la actuación del sujeto obligado. Por último, en el recurso 11.107 fue un recurso que se presentó a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: resultado de los monitoreos realizados por esa dependencia en el municipio de Centro en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018 para garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la norma oficial mexicana número 0127. Bien, el sujeto obligado remitió el pedimento informativo al área competente, que resulta ser el director de operación, mantenimiento y control de la calidad del agua. Este servidor público, en su respuesta, indicó que de acuerdo a sus atribuciones, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no administra los sistemas de agua potable del municipio de Centro, sino que este sistema es operado por el Ayuntamiento de Centro a través del Sistema de Agua y Saneamiento, mejor conocido como SAS. Por lo tanto, en su dirección no se genera ni se posee la información requerida por el particular. Con base en esta respuesta del titular del área correspondiente, la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo pero además, el sujeto obligado, la Dirección de Operación y Mantenimiento, dijo que tenía que acudir el particular ante ese sujeto obligado. El titular unidad no atendió esta previsión, sino emitió un acuerdo de disponibilidad parcial al que solamente le adjuntó la respuesta del servidor público competente, señalando que se tenía disponibilidad 0. Procedimos al estudio del asunto y en primer lugar, pues analizamos el marco jurídico, sobre todo porque el particular cita la norma oficial mexicana 127 y a efecto de determinar la competencia del sujeto obligado se procedió a su análisis. Para ese fin, antes de iniciar con el estudio de la norma oficial mexicana, analizamos lo que señala la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, y entre ellas se señala que habrán operadores municipales, intermunicipales, regionales y estatales de agua y saneamiento.
que por disposición constitucional los ayuntamientos tienen entre sus imperativos otorgar servicios públicos, entre los que se encuentra precisamente el servicio de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, en aquellos municipios donde no preste de manera directamente estos servicios, puede asignar convenios de coordinación con el Estado para que sea el Estado quien dote de esos servicios al municipio correspondiente. En el caso específico del municipio de Centro, y aquí lo razonamos en el proyecto, presta directamente ese servicio a través de un operador municipal que se llama Sistema de Agua y Saneamiento, SAS. Este sistema de agua y saneamiento señalamos en el proyecto fecha de creación, cuál es el objeto de su creación y cuál es el ámbito de su competencia y de aplicación. Por lo tanto, asiste la razón al sujeto obligado, al director de operación del mantenimiento y calidad del agua, cuando señala que quien tiene la competencia es el SAS. En segundo punto, analizamos lo que señala la norma oficial mexicana citada por el particular, y se señala que cuando exista un sistema estatal, se tendrá la competencia junto con la Secretaría de Salud para realizar este monitoreo, siempre y cuando no exista un operador municipal. Al tener este margen de actuación, es evidente que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento no es competente para poseer la información del interés del particular, sino que le corresponde, como acertadamente lo señaló el director de operación, al sistema de agua y saneamiento. Sin embargo, al no haber hecho el procedimiento de incompetencia que mandata nuestra norma, conforme al 142 en relación con el artículo 48, fracción segunda de nuestra Ley de Transparencia tabasqueña, pues se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que realice el procedimiento previsto en nuestro marco normativo. Por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. Y concluye mi presentación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Le solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. Como lo solicita el comisionado presidente, en votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Desahogo al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Gracias, presidente. Comisionada Luna. Hola. A todos los presentes, buenas tardes. Me permito poner a consideración del Pleno 8 recursos de revisión de la siguiente, 8 proyectos de la siguiente manera. 2 son denuncia y el resto son recursos de revisión. El D102, diagonal 2018, del Ayuntamiento, contra el Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se declara parcialmente fundada. El D05, diagonal 2018, en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, se declara parcialmente fundada. El recurso de revisión 1051 en contra del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se revoca. El 1084 en contra del municipio de Tenosique, Tabasco, se revoca. Comisionada, le distraigo un momento. Sí. Es el 1057. 57. Sí, perdón, 1057. Okay. Sí, rectifico. Okay. En contra del Ayuntamiento de Tacotalpa se revoca. El 1084 en contra del municipio de Tenosique se revoca. El 1087 en contra del municipio de Tenosique se revoca. El 1112 en contra del municipio de Tenosique se modifica. El 1178 en contra del municipio de Emiliano Zapata se declara fundado. Y el 1205 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas se declara fundado. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1112 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Pidieron la estructura orgánica del DIF municipal detallada de todo el personal. Primero, pues dan un acuerdo de disponibilidad y efectivamente, revisando el Infomex, resulta ser una leyenda donde dice que se da una ampliación de plazo. Efectivamente, la ley contempla la figura de la prórroga. Sin embargo, esta tiene que ser sometida a consideración del Comité de Transparencia.
pero además debe de mediar circunstancia que realmente justifique el por qué se está dando esa ampliación de plazo. Y de entrada es aceptada en el sentido de que posee la información. Lo único que requiere es tiempo para poder reunirla y dársela al solicitante. De tal manera que al no haberse sometido a consideración del Comité de Transparencia, al no versar los argumentos, el por qué se pide una prórroga, pues evidentemente es inválida. Entonces estaríamos en un primer supuesto de un silencio por parte del sujeto obligado. Sin embargo, en la sustanciación del recurso de revisión, presenta un informe donde, si bien es cierto que da a conocer parte del organigrama y lo da el área competencial para dar a conocer, señala que existe una coordinación general del DIF, hay subcoordinaciones generales, existen otras unidades como es la unidad de Centro de Desarrollo Infantil, la unidad básica de rehabilitación, la unidad de asilo de ancianos y la unidad de terapia infantil. Y señala que todo el personal que está del DIF pues está repartida en todas estas áreas. Sin embargo, si nos vamos a la pregunta inicial, él está hablando de la estructura orgánica del DIF, es decir, si existe un chofer, si existe una secretaria, si existe un asesor jurídico, debe haberse dado de manera detallada. En razón de ello, se modifica para que complemente la información en ese sentido. Muchas gracias. Sobre todo porque, como bien nos señala, el pedimento concluye detallada de todo el personal. Así es. Todo. No hay para otra. Okay. Con eso concluyo. Muchas gracias, comisionada. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. Con todo gusto, en votación nominal se somete las propuestas de proyecto de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Por favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. Primero, tenemos la denuncia 3 contra el Ayuntamiento de Cárdenas, que se declara parcialmente fundada. Se propone declararla parcialmente fundada. De igual, los recursos de revisión DAI 1013 contra la Secretaría Particular, se propone sobreseer, el 1073 contra el Ayuntamiento de Tenosique revocar, el 1079 contra el Ayuntamiento de Centro modificar, el 1082 contra el Ayuntamiento de Tenosique revocar, el 1091 contra la Universidad Politécnica Mesoamericana revocar, el 1116 contra el Ayuntamiento de Cárdenas se propone revocar. Declararlo fundado, ¿no? Perdón. Fundado. Contra el Ayuntamiento de Cárdenas declararlo fundado. De estos comento precisamente el del Ayuntamiento de Cárdenas, el 1116, al cual se le solicita el documento en el cual se aprobó y se designó a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal y al Director de Seguridad Pública a propuesta del Presidente Municipal del trienio 2018-2021, en apego al artículo 29, fracción 19 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, decreto 196, publicado en el suplemento B del periódico oficial 7902. Aquí lo que ocurrió fue pues un silencio administrativo, por eso se declara fundado. Sin embargo, sí es importante señalar aquí que se le está pidiendo en cumplimiento lo siguiente: que se admita a trámite la solicitud de la información, acorde a lo analizado en el asunto, debe gestionarse la búsqueda de la información en la Secretaría del Ayuntamiento y conforme a la naturaleza de la información antes analizada, el área que posee la información de forma fundada y motivada deberá precisarse la documentación a entregar, que en este caso concreto pues son las actas de cabildo, poseen información confidencial y o reservada. Y en ese caso se deberá convocar al Comité de Transparencia y someter a su consideración la información requerida, para lo cual deberá poner a la vista en forma íntegra
las actas de cabildos que han sido requeridas para que se actúe conforme a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas. También debe de autorizarse a la titular de la unidad de transparencia su generación en versión pública en caso de que esto se requiera, con la precisión de qué elementos en concreto son los que deben de ser testados. Debe de comunicarse al solicitante mediante el respectivo acuerdo de disponibilidad parcial, si en caso de que se haya encontrado información confidencial o reservada, y el acta de aprobación de clasificación que en su caso suscriban sus integrantes, donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública. Esto es con relación a esta solicitud que ha entrado pues a varios ayuntamientos, y ya hemos resuelto, y nos sorprende un poco el silencio administrativo. Por mi parte sería todo. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto 9 del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso de la autorización para la firma del convenio general entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAI, y el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en virtud de lo establecido por las fracciones 10ª, 13ª, 15ª, 16ª, 17ª y 38ª del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, la cual señala las atribuciones que tiene ese instituto de llevar a cabo la celebración de convenios y acuerdos para el debido cumplimiento del objeto de la ley de la materia. En este sentido, resulta conveniente solicitar la autorización para la firma de dicho convenio general con el ayuntamiento citado para efectos de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y protección de datos personales de los particulares, así como la promoción de los datos personales de los particulares y la cultura de la transparencia en cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Es un convenio que, como comentábamos inicialmente, ya se ha llevado a cabo con otros sujetos obligados, en el que este software que se creó por parte del propio ITAI les es otorgado de manera gratuita con la finalidad de poder ayudarlos a cumplir con sus obligaciones de transparencia. Si alguien desea hacer uso de la voz, comisionada Luna tiene el uso de la voz. Como es de todos conocido, hubo cambio de la administración municipal. Tenemos nuevos presidentes municipales, en la mayoría de las ocasiones nuevos servidores públicos, y que evidentemente el cumplimiento de estas dos leyes, me refiero a la de transparencia y la de datos personales, pues implica un gran reto para ellos, sobre todo el publicar información de transparencia. Máxime que nuestra ley de transparencia mandata que tiene que publicarse obligaciones de transparencia tanto en el POT como en el CIPOT. Hace unos días, les comento porque voy a hacer una propuesta, por eso me espero. Okay. Hace unos días, platicando con la titular de la unidad de verificación, me exponía que evidentemente es una gran carga para los sujetos obligados publicar 2 veces la misma información, tanto en el portal de obligaciones de transparencia como en el CIPOT. Y una propuesta que ella me hizo en esa ocasión, es que ¿por qué no vincular la carga de la información de un portal con el otro portal? Y así nos evitamos la cuestión, como sucedió en el proyecto que yo les presenté hace un momento, que había información en el portal, pero no en el CIPOT. Si se vinculara los formatos bien cubiertos en las 2 direcciones, al momento que yo cargo uno, en automático en el otro portal, ya sea POT o CIPOT, se visualiza.
Yo creo que esa es una gran propuesta, lo que me planteó la licenciada Anita Padrón, que pudiéramos, no sé, presentarla ante el INAI, porque finalmente pues va a depender de ese vínculo con la plataforma nacional y ellos son administradores de ese sistema, de tal manera que en Tabasco se pueda facilitar esa labor a los titulares de la unidad de transparencia de los 105 sujetos obligados que tenemos. Vale la pena explorarlo, presidente, comisionada, porque creo que sí va a ser un gran apoyo. Tenemos un portal y en otro portal no existe. O se publica en el CIPOT y en el POT no existe, o a la inversa, hay en el POT y en el CIPOT no. Entonces, al mismo tiempo, publica en uno, ya sea el que se tome de base cualquiera de los dos, pero que eso vincule al otro portal. Me parece una idea. Una buena propuesta que hizo la titular de la unidad de verificación y me parece que podríamos explorarla y presentarla al INAI como una propuesta formal de este pleno. Que nos digas, ¿es factible? ¿Qué mecanismos hay que implementar? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Que nos lo diga y que sea la tarea que tenga encomendada la unidad de tecnologías de información con el INAI y que nos dé cuenta de ello. Sí. Aquí instruiríamos para que se le haga sabedor al titular de la unidad de tecnologías y lleve a efecto la investigación correspondiente y podamos también nosotros en su momento hacerle llegar la petición al INAI. Perfecto. Y por lo que respecta al convenio, pues lógicamente estoy de acuerdo, me parece bien, una buena oportunidad. Es un software gratuito que se le da al ayuntamiento y qué bueno, es un municipio grande que seguramente tendrá mucha información y aquí pediría que nada más vaya de la mano acompañado con capacitación del titular de la unidad de verificación y su personal al personal de Cárdenas para que sepa la manera en que pueden cargar la información. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, adelante, comisionada Leida. Sí, aquí es importante señalar, bueno, es un convenio que ya se ha hecho con otros ayuntamientos, como dije hace rato, el municipio de Centro, Zapata, Tenosique y ahora Cárdenas. Sin embargo, es importante decir, bueno, que hay que darle seguimiento a las cláusulas que se suscriben. Y lo digo por lo siguiente. Recuerdo que en los últimos meses estuvimos resolviendo asuntos de Emiliano Zapata, donde la mayoría lo declaramos fundado, porque hay un silencio de parte del sujeto obligado, pero a la par no publicaba información. Entonces no se entiende cómo si le dimos el software, se le dio la capacitación, no cumplen. Entonces solamente hay dos, o no lo están utilizando, o no le están dando la plusvalía que tiene ese software. Y así podemos suscribir con todos los ayuntamientos, pero la finalidad del software es facilitarle precisamente la plataforma, digamos, para que se publiquen las obligaciones de transparencia. Entonces, bueno, si el área jurídica tendría que darle seguimiento porque, bueno, se suscribió, recuerdo, al interior de la esfera competencial de esta institución. Yo pediría que se le dé seguimiento a todos los convenios que han suscrito con los ayuntamientos respectivos, para que bajo ninguna norma, y lo digo porque si volvemos a checar la carga de información, vemos tan solo para ubicar Emiliano Zapata, en los principales tiene 462 registros y en los secundarios 158. Comparado tan solo con el ayuntamiento de Comalcalco, que tiene 211.713 en principales y en secundario tiene 308.805, bueno, las competencias de los municipios es la misma, le aplica la ley orgánica de los municipios, las mismas leyes, puede variar por la distribución de habitantes, pero sus planes municipales de desarrollo son las mismas, las direcciones son las mismas, entonces no se entiende. Y no lo quiero comparar que Centro, porque Centro evidentemente es un municipio grande, pero pues por señalar Comalcalco, por hacer solo referencia. Entonces, celebro la suscripción de este convenio, estoy muy de acuerdo, se autoriza, pero sí creo que es importante darle seguimiento y que no sea solamente un catálogo de suscripción de convenio, ¿no? Sino que sea efectivo. Muchas gracias. Pues tomamos en cuenta
las mociones que ha señalado la comisionada Leida y le pido por favor que someta a consideración nominal este punto del orden del día. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, ha sido aprobada la autorización para la firma del convenio general entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 10º, relativo a asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Y bueno, aquí únicamente a aprovechar para hacer un llamado a los sujetos obligados que integran el padrón del Estado de Tabasco, ya que muchos de ellos no han actualizado sus correos electrónicos para mantenerse en contacto oficial con el ITAIT y también para que se le puedan hacer llegar las notificaciones correspondientes en el ejercicio de las atribuciones que tiene este órgano garante. Por lo tanto, les hacemos un llamado para que ellos puedan verificar los estrados electrónicos de este instituto, en los cuales se estarán llevando a cabo las notificaciones correspondientes en materia de verificación, entre otras que puedan presentarse en un momento determinado, ya que, como se ha comentado aquí, al cambiar la administración pública, pues también han cambiado los correos de los servidores públicos que están en la unidad de transparencia o del propio titular del sujeto obligado, y ha sido muy complicado el poder obtener algunos de ellos. Por lo tanto, hacemos público este llamado para que conste también en actas y a través de las personas que nos ven vía remota puedan estar informados de esta solicitud que hace el propio ITAIT, ya que incluso se han girado los correspondientes oficios pidiendo la información, etcétera, etcétera, y no ha sido posible hasta el momento tener un directorio electrónico completo de los sujetos obligados. Si alguien más desea hacer uso de la voz, comisionada Leida, ¿tiene el uso de la voz? Sí, veo muy viable la propuesta y por una cuestión de legalidad. Tanto la ley como los lineamientos marcan los términos y evidentemente al no actualizar ellos su correo electrónico por medio del cual se van a notificar los dictámenes, evidentemente pareciera que lo dejamos en estado de indefensión, pero no es así. Resulta que se ha requerido vía oficio y no cumplen. Entonces, bueno, ahora se estaría dando la notificación por estrados en el propio órgano garante y surtiría los efectos legales correspondientes. Muchas gracias. Bueno, pues una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie, siendo las 16:13 el día 14 de diciembre del año 2018, declaro clausura los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 19 de diciembre, por lo que aclaramos que las actividades de la institución estarán trabajando normalmente hasta el día miércoles 19 de diciembre del presente año. La sesión que se convoca es para las 12 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.